hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya eneba.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y vamos a comenzar precisamente por lo que tenemos esta misma noche. Un nuevo State of Play. 11 de la noche, hora peninsular española, 10 de la noche, hora canaria. Y en el resto del mundo pues no puedo decir absolutamente todos los horarios, pero hacer más o menos los cálculos. En este caso, lo que se comenta son diferentes cositas sobre el contenido de este evento, el cual va a durar 20 minutos. Tenerlo muy presente a la hora de haceros expectativas en cuanto a lo que es el contenido del mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, es un evento que de hecho invito a que incluso si no tenéis una PlayStation, veáis, porque seguramente hay anuncios de videojuegos que van a ser multiplataforma. En este caso, lo que comenta Sony, aparte de que el evento durará 20 minutos, es que se va a centrar, o los principales protagonistas serán los próximos juegos de algunos de sus editores japoneses favoritos. Esto, insisto, lo dicen en el propio blog de PlayStation, y dicen que también veremos alguna que otra actualización de desarrolladores de otras partes del mundo. Excluyen, en este caso, la entrada de algún tipo de material relacionado con la VR2 en cuanto a videojuegos o en cuanto a hardware, es decir, que por ejemplo, pues no veríamos ese Horizon que se está esperando precisamente para la VR, que intenta ser pues ese punto de inflexión para esta tecnología. Pues aparte de eso, lo dicho, 20 minutos sobre todo centrados en algunos de los principales desarrolladores japoneses. Con esto lo que tenéis que tener presente es que juegos al estilo de God of War Ragnarok y demás lo tienen bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque no lo hace una desarrolladora japonesa en este caso, que sí, que alguno de los de... que puede acabar cayendo, sí, puede acabar cayendo, pero yo no contaría con él. De hecho, a mí me cuadra mucho más que God of War Ragnarok se presenta al estilo Horizon Forbidden West, que tuvo pues su propio State of Play. No sé si os acordáis que el año pasado, más o menos durante el mes de mayo, Horizon Forbidden West tuvo un State of Play completamente dedicado. Yo creo que eso será lo que pase con God of War, que en un plazo de 1 o 2 meses o así, podríamos ver un State of Play de este videojuego centrado única y exclusivamente en él. Aparte de eso, como digo, que insisto, no es algo que descarte, pero sí es algo que os invito a que no penséis, hay muchos rumores sobre precisamente la presencia de Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake Parte 2 o Resident Evil 4 Remake. Tampoco lo descarto que alguno de estos anuncios acaben dando. Es verdad que Square sobre estos anuncios ha hablado precisamente de que hasta verano no veríamos nueva información, pero todo eso obviamente puede cambiar. En cuanto a lo de Capcom, teniendo en cuenta que Sony tiene la exclusiva de publicidad de Resident Evil, tampoco es algo que se pueda descartar. Ojalá que veamos el anuncio en este caso. Más allá de eso, os diría que evitaréis la clase de fantasías que se forman algunos por las redes sociales, los bulos que se están distribuyendo sobre la adquisición de una IP de Konami y cosas por el estilo, porque no tiene pinta de que eso vaya a suceder. Como digo, son 20 minutitos, tener las expectativas donde hay que tenerlas, y bueno, os quiero dejar un último apunte antes de pasar con el vídeo. Y es que aparte del evento de Sony el próximo día 11, este mismo viernes, tendremos un vistazo a Dead Space Remake. Ojito con esto, pero bueno, vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, y en el vídeo de hoy quiero profundizar sobre un tema que de hecho dejo a colación precisamente de todas estas polémicas que ha habido recientemente de esos desarrolladores de videojuegos, entre otros uno de Guerrilla, uno de los que trabaja en el Horizon Forbidden West, que hablaban sobre que Elden Ring pues no estaba cuidado, que como tenía tantísima nota y cosas por el estilo. Quiero profundizar sobre ese tema, pero sobre todo quiero hablar de la supuesta maldición que tiene Horizon, la saga Horizon, y esa supuesta maldición que le está empezando a perseguir, de que cada año que sale uno de estos videojuegos que parece que va a ser el GOTY, parece que a última hora siempre hay un invitado inesperado que le acaba pues quitando pues ese galardón que parece que tenía más que ganado. En este caso, insisto, también quiero aglutinarlo con otro tema relacionado pues con esta supuesta maldición de la que estamos hablando. En este caso Horizon podemos deducir que es una saga obviamente pues bastante llamativa, sobre todo a nivel visual, también podemos decir por qué no a nivel de diseño y sonoro, y es una de las grandes sagas punteras que ahora mismo tiene pues PlayStation en su haber, al menos de lo que son las sagas modernas, obviando por supuesto los clásicos y algunos de ellos que ya no continúan, y dejando también a un lado por supuesto
supuesto a God of War o a Uncharted. En este caso la saga Horizon está intentando pues hacerse un hueco entre las franquicias importantes que dentro de unos años se llamarán sagas históricas de PlayStation. Y como digo, pues obviamente cada vez que se anuncia uno de estos videojuegos, los gritos del GOTY, GOTY no acaban fallando. Obviamente el videojuego llama muchísimo la atención, pero ¿por qué finalmente estos videojuegos no acaban llevándose pues el GOTY, no acaban, digamos, triunfando como algunos esperan que acabe sucediendo? Básicamente por una cosa que ya dejé caer en el último vídeo: no son juegos tan ambiciosos como mucha gente se piensa. Sí, algunos ya se están llevando las manos a la cabeza. ¿Cómo que no son ambiciosos? Mira, ¿el qué? ¿Qué es lo que me vas a enseñar para decirme que estos juegos no son ambiciosos? Que no digo que sean malos, un juego puede ser buenísimo, pero no ser ambicioso en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que estos videojuegos utilizan fórmulas que ya se han utilizado o gastado en el pasado. Son fórmulas que, digamos, no han inventado precisamente ellos, están ya sobre una base hecha dentro de esta fórmula. Y es ahí un poco donde radica el problema, y cuando yo escucho hablar sobre la maldición que tiene pues esta franquicia, joven franquicia, tiene apenas 2 entregas y una VR en proceso. En este caso, pues como digo, creo que no existe tanto esa maldición como tal, que sí, en cierto modo lo entiendo y en cierto modo lo comparto, pero hay que profundizar un poquito más sobre este tema. Y es que cuando hablamos de que un videojuego se merece el GOTY, pues obviamente estamos hablando de un juego que por una cosa o por otra acaba trascendiendo, ¿de acuerdo? Acaba siendo un videojuego que marca la diferencia entre uno y otro, o al menos es un videojuego que en cuanto a nivel de calidades es bastante alto. Es ahí precisamente cuando todo el mundo, cuando habla de los GOTYs, o al menos los discursos que me encuentro yo en redes sociales, que más que discursos son básicamente discusiones sobre por qué Horizon tendría que ser el GOTY y cosas por el estilo, siempre llegan a la misma conclusión: los gráficos. Los gráficos. Y esto es una cosa que es que a mí muchas veces me toca las narices. O sea, está muy bien el tema de los gráficos, es decir, ¿quién no quita que los gráficos de un videojuego obviamente llaman la atención, atraen, hacen que un videojuego tenga una compra de más? Pero para gráficos, os digo yo, The Order, os digo yo, Rise of Rome, son videojuegos que los sacan hoy en día. Tú sacas esos 2 videojuegos hoy los anuncias, los sacas en el State of Play de esta misma noche, y la gente fliparía, diría: ¡Dios! Esto sí parece de nueva generación. ¿Por qué? Porque gráficamente eran muy potentes. Pero ¿sabéis qué le pasaba a esos videojuegos? Que no eran ambiciosos. Era una idea cojonuda, era una idea tal, pero se quedaban por el camino, no profundizaban prácticamente nada. Todo era el famoso modo foto. De ahí no lo saques. Cada vez que tengo un debate / discusión con alguien sobre videojuegos, sobre por qué un juego es mejor que otro, siempre caen en el mismo error: adjuntarme una fotito hecha precisamente con el modo foto, con 100.000 millones de filtros, y nunca me habla de lo que realmente es importante en un videojuego. En este caso, pues podemos hablar de elementos tales como la jugabilidad, tales como esa clase de cosas que son obviamente al fin y al cabo lo que hacemos la mayor parte del tiempo, que los gráficos están muy bien, pero si un juego no es divertido, pues te pasa lo que le pasaba pues a The Order o al propio Rise of Rome, que bueno, en el caso de Rise pues es un videojuego que a mí me gustó mucho, pero entiendo que la falta de ambición de dicho videojuego, lo corto que era, lo lineal que era, pues acabó no dando todo lo que podía haber dado de sí. ¿Cuál fue el problema? Que obviamente pues todo el mundo se llamaba la atención de estos videojuegos por el tema de los gráficos, y con Horizon yo creo que de hecho pasa exactamente lo mismo, y precisamente enfrente tenemos la foto que denota que esto es un completo error, el fijarse siempre en los gráficos y el siempre compartir la famosa captura de imagen que no hace de hecho pues alusión a la realidad. Son estos 2 videojuegos, son digamos la maldición del Horizon. Tenemos por un lado a Zelda Breath of the Wild, que cuando salieron en el mismo año, y de hecho al Horizon Zero Dawn en cierto modo se lo llamaba en los círculos de prensa y demás, en círculos de jugadores, como el Zelda de PlayStation, ¿de acuerdo? Y entiendo el punto en cuanto a mecánicas y eso, aunque obviamente no es exactamente lo mismo, pero que entiendo el punto. Ahora, cuando aparece este videojuego, es lo que comenté hace ya varios meses, cuando aparece este videojuego, el Zelda Breath of the Wild,
el error en el que cayó mucha gente fue decir, oh, es que los gráficos, es que mira, ¿cómo le dan...? A día de hoy lo siguen considerando un GOTY merecido en ciertos círculos, diciendo que el Horizon se lo merecía más. ¿Sabéis cuál es la respuesta que dan todos y cada uno? Los gráficos, te ponen una captura del Zelda y te ponen una captura del Horizon, con lo cual el Horizon en gráficos se ve mejor, porque gráficamente es mucho más potente que Zelda Breath of the Wild. Ahora, en el apartado artístico puede decir lo mismo, yo creo que ahí ya empezamos a hablar de cosas bastante subjetivas y bastante diferentes, pero en la profundidad del videojuego es donde no hay nivel de comparación. Y en este caso, como bien sabéis, Zelda Breath of the Wild es que sí supuso un antes y un después, sí arriesgó en una fórmula. Obviamente había cosas que ya se habían visto en otros videojuegos, pero ¿quién no dice a día de hoy que un videojuego es al estilo Zelda Breath of the Wild? O que un mundo abierto del tipo Zelda Breath of the Wild, porque a Zelda Breath of the Wild se lo tiene precisamente como un referente. Y sí, el videojuego no tiene esos gráficos, no tiene ese modo foto maravilloso, impresionante, que te deja unas capturas para la historia con las que presumir en Twitter. No, el videojuego se centra en lo que se tiene que centrar, en dar una experiencia de juego absolutamente impresionante que a cada uno pues lo ha dejado completamente loco, y que de hecho es un videojuego que a más de uno acabó sorprendiendo. Y luego tenemos el caso más reciente, Elden Ring. Este videojuego es el Zelda Breath of the Wild 2.0. Hay muchas discusiones y mucho tal, porque parece ser que Elden Ring al Horizon Forbidden West, se lo ha puesto prácticamente imposible. Horizon no va a ganar el GOTY mientras este videojuego siga contando dentro de estos premios. Ya, pues si entre por ejemplo la eterna God of War Ragnarok, la segunda parte de Zelda Breath of the Wild o Starfield, pues obviamente ahí ya sí puede haber discusión, pero este particularmente, no, este particularmente está fuera de la partida. Y nuevamente nos encontramos exactamente en la misma situación. Gráficos, los gráficos, en vez de profundizar en la experiencia que te ofrece una y otra, y es ahí donde creo que este desarrollador se equivocaba con lo que es el diseño de niveles y la experiencia de juego que tanto se ha estado hablando de Elden Ring, sobre todo si hacemos comparaciones con Horizon Forbidden West. Y es que en el caso de Horizon, al ser un juego, como digo, menos ambicioso, es un videojuego que literalmente te masca de arriba abajo lo que es el videojuego. Prácticamente no te da lugar a la investigación, a la pura aventura, que son cosas que de hecho tendríamos que tener mucho más presentes en los videojuegos. Que el jugador acabe superándose, que el jugador siga enganchado al videojuego, no como tal, sencillamente porque uy, qué divertido, me estoy pasando esto muy rápido, hoy me acabo de cargar un jefe, no, sino la superación, que eso es lo que te está ofreciendo Elden Ring, que obviamente no es un juego para todo el mundo, pero es que Horizon es la antítesis, es prácticamente el caso completamente opuesto. Y es que un problema que precisamente comentaba sobre lo de Horizon es que tienes a la protagonista en todo momento diciéndote lo que tienes que hacer. Es que incluso aunque desactives las localizaciones y el puntito amarillo que te dice hacia qué dirección tienes que girar en cada momento, que eso, insisto, puedes eliminarlo de la ecuación, pero es que todas las pistas te las está dando la protagonista. El personaje que tú llevas cuando intentas resolver un puzzle te lo está diciendo en todo momento. Y eso obviamente la experiencia de juego a muchos se le acaba estropeando. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que sea un producto mucho más casualizado. No como tal un mal producto, habrá muchísima gente que lo agradezca. Como digo, el público mayoritario no quiere un videojuego al estilo de Elden Ring. Seamos honestos, digamos lo que no es el videojugador habitual, es decir, el que está habituado a videojuegos, pues obviamente en esto verá una auténtica joyaza y una pieza histórica del mundo de los videojuegos, pero digamos ese amplio abanico de público más casualizado en este sentido, obviamente pues en Horizon Forbidden West va a encontrar un juego mucho más amigable. ¿Y qué es lo que consigue eso? Que no tenga nada de especial, que digamos sea un videojuego, pues puede ser un gran videojuego, pero no es un juego ambicioso en ese sentido, prácticamente está replicando todo lo que le falla, pues, por ejemplo, a los Assassin's Creed y a juegos por el estilo, que son videojuegos que prácticamente en todo momento te están mascando lo que tienes que hacer.
Y es ahí donde quiero llegar, precisamente cuando se habla de videojuegos ambiciosos, cuando se hablan de las maldiciones, esa clase de cosas, no se trata de que Horizon solamente, que obviamente tienen mala suerte de que salga precisamente con grandes videojuegos a su sombra, pues obviamente lo tiene bastante complicado, pero no es el punto solamente que haya coincidido en el tiempo con estos dos grandes videojuegos, no, el problema precisamente es que estos dos videojuegos han tenido lo que Horizon no, la ambición de llegar mucho más lejos, la ambición de saltarse todos los estándares habituales dentro de la industria e ir un paso más allá y de hecho conseguir videojuegos que son grandes producciones. Obviamente, pues insisto, siempre nos queda la coletilla de que los gráficos aquí y los gráficos allá, pero esto no es absolutamente todo en el mundo de los videojuegos, tienes que ir mucho más adelante de esto, tienes que ofrecer alguna experiencia distinta. De hecho, muchos se extrañan de por qué Horizon Forbidden West tiene, por ejemplo, menos nota que su antecesor en Metacritic. Obviamente, pues a ciertos videojuegos no los puedes valorar igual cuando los presentas en 2017 que cuando los presentas en 2022, ahí pues tiene que haber un salto, una evolución mucho más notoria que el mero apartado gráfico o la mejora de las misiones secundarias, que es real, que existe obviamente, pero tienes que ir un paso más allá de todo eso. Pero bueno, aparte de esto también habría que pensar a largo plazo, es decir, digamos 2017, 2022, pero claro, este ha tenido un año de retraso por todo lo que ha sucedido con el COVID y tal, 4 años. El siguiente Horizon Forbidden West, ¿qué es lo que necesitaría precisamente para no caer en esa supuesta maldición? Que como digo, no es tanto maldición, sino la falta de ambición, la falta de ir un paso más allá. Precisamente eso, ser más ambicioso, porque estamos hablando de que un supuesto Horizon Zero Dawn 3 o un Horizon Forbidden Alloy o lo que sea como se llame la tercera parte, la tercera entrega, el problema principal que va a tener seguramente es que se encontrará con juegos como Elder Scrolls 6, quizá un nuevo Red Dead Redemption, o Dios sabe qué videojuegos se pueden sacar de la manga otro de los grandes estudios, veas el caso de Capcom, que insisto, son videojuegos que sabemos que a largo plazo van a ser mucho más ambiciosos, que no van a ser tan conservadores, simplemente mejorando lo que ya había. Ahí es un poco a lo que quiero llegar con todo esto, pero bueno, la verdad que me parece, como digo, un tema bastante interesante, más allá, insisto, de empezar a criticar a los desarrolladores, que si Elden Ring, que si lo gráfico, que si en el mapa no te marcan los puntitos, no habéis entendido el concepto de lo que es romper un esquema dentro del mundo de los videojuegos y marcar, que no es solo, insisto, quitaros de la cabeza el modo foto, profundizado un poco más sobre qué es lo que ofrece un videojuego y qué es lo que aporta a largo plazo y por qué se convierten en referentes unos sí y otros no. Pero bueno, sobre esto me gustaría que debatierais en la caja de comentarios, como siempre, links en la descripción a Eneba, también a Amazon, para que a partir de ahí pues compréis todo lo que queréis comprar, digital, físico, segunda mano y demás. Y como siempre os invito en este caso a que disfrutéis mucho de los videojuegos. State of Play esta noche. Un saludo.